¿Qué tal? Saludo cordial, bienvenidos a este segundo video de miércoles. Dos temas les tengo que hablar de Subriel Matías, que va a su primera defensa del título de las 140 libras contra Dalton Smith. La pelea va a ser en Puerto Rico finalmente. Y por el otro lado, les tengo que hablar de Osley Iglesias, que va este jueves por un preciado botín convertirse en el número uno en la clasificación supermediana de la Federación Internacional de Boxeo y quedar a las puertas entonces de una pelea obligatoria contra Canelo Álvarez. Ya les voy a hablar de ese tema. Lo primero es, Subriel Matías se realizó en estos días, concretamente el martes pasado, la subasta para la defensa, primera defensa de su título superligero del Consejo Mundial de Boxeo contra Dalton Smith. Recuerden ustedes, Smith era el clasificado número uno. El Consejo Mundial de Boxeo obvió la revancha pactada allí en la cláusula de la pelea de Subriel contra Alberto Puello y definitivamente se ordenó ese combate que se suponía iba a ser, al menos estaba programado para que se realizara en Riyadh, allí en territorio árabe, y en la fecha del 22 de noviembre. El equipo de Subriel Matías, yo creo que en ese caso con buen tino, antepuso varios aspectos relacionados con su preocupación de defender su título allá, lo cual está bien. El punto es que ganaron la subasta, pusieron más dinero que Matchroom, cerca casi de $2 millones. Es bastante sorprendente, no se estila que haya ese tipo de valores en términos de subasta, pero obviamente jerarquiza al boxeo de Puerto Rico, que no solo gana la subasta Fresh Promotion, sino que también lleva la pelea a Puerto Rico. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Está bien que vaya nuevamente a pelear en Puerto Rico Subriel Matías o cometieron un error? Quizás hubiera sido más conveniente pelear en cualquier otro lugar, no necesariamente en Riyadh, pero quizás en Estados Unidos, quizás en una cartelera en Las Vegas, porque al final del día uno se pregunta, ¿se puede repetir la historia de aquella derrota de Subriel Matías ante Liam Amparo que nadie tenía en sus cálculos, que nadie esperaba, que fue un gran batacazo y sobre el cual hubo mucha culpa por parte de Subriel Matías, que no se vio bien en esa pelea, en el sentido de que después incluso tuvo que cambiar de esquina, ya no estuvo más Jay Panda y en cierta medida fue una aceptación de que no se vio bien en esa pelea. Entonces, cuando ponemos sobre la mesa las razones por las cuales se vio mal frente a Liam Amparo y perdió su título, su anterior título, uno puede creer que no es buena idea que Subriel Matías vuelva a pelear en Puerto Rico porque quizás ese es el factor predominante para que altere, para que le rompa el balance boxístico, para que le genere presión, para que le genere un compromiso frente a su público y para una pelea en donde la necesidad, la obligación de ganar pueda contribuir a los defectos y los problemas en su boxeo. Hay una presión que muchas veces no se ve, que muchas veces tiene que ver con la emotividad, que tiene que ver mucho con la personalidad de los boxeadores, en la cual no incide ningún otro factor que sean aquellos que son difíciles de detectar. Pero puede ocurrir, quizás como ocurrió en su pelea contra Liam Amparo, que se dé la misma historia, incluso son bastante parecidos. Físicamente, Liam Amparo es muy parecido que Dalton Smith, aunque en su boxeo es muy diferente. Ya llegará el momento en el cual les voy a hablar con mayor propiedad de lo que puede suceder antes. Ustedes tienen un enlace aquí mismo al primer video, a la primera mirada a esa pelea, fundamentalmente a lo que significa Dalton Smith. Tienen un video donde trato de describir, de dar a conocer lo que yo creo de Smith, lo que pude ver en sus peleas y los riesgos que implicaba Smith peleando allá en Riyadh para Subriel Matías. Obviamente cambia el escenario y todo lo previo también cambia en su perspectiva. Debemos sentarnos a ver ahora cómo puede incidir el tipo de boxeo que practica Dalton Smith en Puerto Rico, que va a llegar seguramente influenciado por lo que haya hecho Liam Amparo. De eso estoy seguro, independiente que son boxeadores diferentes, de estilos diferentes y que van a manejar desde otro ángulo la pelea, pero
Cuidado con Dalton Smith, es un rival peligroso y hay que ver cómo se siente peleando en Puerto Rico, pero sobre todas las cosas, y aquí viene la preocupación que debe existir alrededor del equipo de Subriel Matías. Hay que ver cómo se siente el propio Matías peleando en casa, con las obligaciones de pelear en casa y el compromiso precisamente cuando se va a cumplir la primera defensa de ese título que dio mucho trabajo ganarlo, lo ganó con todos los merecimientos y los méritos frente a la Avispa Puello, pero ahora va contra otro tipo de rival que va a llegar despojado de la presión que significa pelear con su público, ni siquiera va a tener el favoritismo ni el plus que le da pelear allí bajo la protección de Turkel-Ayik, es decir, llega totalmente liviano en términos de responsabilidades, todo el compromiso va a ser de Subriel Matías y en consecuencia uno tiene que pensar si ha sido una buena o una mala idea volver a pelear en casa cuando recordamos que su última pelea en casa fue realmente una catástrofe, perdió su título y realmente dejó muy en duda esa aura que tiene de invencibilidad Subriel Matías en el sentido de que lo llevaron a la distancia y en la mera distancia le ganaron. ¿Qué pasa si sucede lo mismo ahora en su casa? Amanecerá y veremos, pero genera otro tipo de expectativas entonces volver a pelear allí donde perdió la última vez que lo hizo. El otro tema de este video tiene que ver con Osley Iglesias, va a la gran pelea. Es un hombre que es campeón allí en un organismo de los secundarios, pero lo más importante es que ocupa el número 3 en las 168 libras de la Federación Internacional de Boxeo. El número 2 es de Vladimir Giskin, que pese a haber perdido aquella pelea hartamente polémica y controversial en su resultado contra William School, la Federación Internacional lo mantuvo en una posición importante, lo mantuvo en el número 2, está en el número 3 Iglesias, se supone que si gana como creemos que va a ganar, es el gran favorito y tiene que ganar, hay una enorme diferencia en todos los aspectos, en términos de calidad, de boxeo, de poder, de contundencia, yo digamos, mi pronóstico de una victoria por nocaut y quizás temprano, allí antes de la mitad de la pelea, pero Iglesias se va a transformar entonces en aquel gran cuco que va a estar a la expectativa de lo que sucede con Canelo Álvarez. La FIB nos tiene acostumbrados a que a sus candidatos a pelear contra el titular inmediatamente le ordena la pelea. No hay negociaciones con Canelo. Canelo ya ha tenido que renunciar más de una vez al título de la FIB. Lo hizo, lo recuperó ahora con William School y seguramente va a hacer lo mismo. Y yo no dudo que no va a pasar el mes de noviembre, diciembre, cuando le ordenen entonces defender su título contra Osley Iglesias, que repito, va a pelear en Montreal. Es una pelea que genera expectativas por esa razón, porque después de este jueves vamos a hablar mucho del cubano. Esta será la quinta pelea consecutiva de Iglesias en Montreal. Derrotó a Marcelo Cóceres y a Evgeny Shevchenko antes del primer asalto. El knockout fue particularmente aterrador. También había vencido a Sena Agbeko, que no pasó del segundo episodio, y recientemente hizo lo propio ante Petro Ivanov. Osley Iglesias realmente no solo es un noqueador, sino que es un púgil que dentro de la nueva generación de boxeadores cubanos de proyección, es el que inspira más respeto. Es el hombre que todos esperan que llegue a lo máximo, que se transforme en campeón, porque ha demostrado tener las herramientas para hacerlo y fundamentalmente esta vez porque va contra un rival que si lo ponemos al lado de Beko, de Shevchenko, no parece calzar los mismos puntos, incluso que haya tenido una pelea muy pareja con Skull, no le da tampoco demasiados méritos, porque Skull ya vimos lo que significó frente a Canelo Álvarez. Lo que hay que esperar es una victoria, la duda es en qué momento del combate entonces consigue el knockout que va a determinar su victoria y que se transforme oficialmente en el retador de Canelo Álvarez por la FIB Osley Iglesias.